Bueno, hoy vamos a hablar acerca de el conducto inguinal, pero mejor dicho, canal inguinal. ¿Por qué? En muchas literaturas encontramos que lo mencionan como conducto inguinal, pero conducto inguinal vendría a ser, por ejemplo, el conducto espermático, que vendría a ser específicamente un órgano. En cambio, canal inguinal nos vendría a ser ese espacio por donde van a transcurrir órganos o estructuras muy importantes. Bueno, vamos a hablar hoy día del canal inguinal, que obviamente es un tema muy importante de anatomía y muy importante de conocer, debido a que vamos a presentar muchas patologías gracias a esta estructura que se presenta. Bueno, primeramente, como vemos, el canal inguinal ah, embriológicamente se va a formar por la descendencia de los testículos hacia o en dirección inferior, podemos ver acá, y gracias a esto va a avanzar junto a estructuras muy importantes, sean nerviosas, vasculares. Por ejemplo, tenemos acá al canal inguinal. Como podemos ver, el canal inguinal, por su parte anterior, va a estar puesto por el músculo oblicuo externo, pero se preguntarán cómo podría ser eso, si por dónde estaría el anillo superficial. Bueno, va a ser la parte anterior el músculo oblicuo externo, debido a que primero el conducto inguinal, al entrar en su anillo inguinal superficial, no va a ir directamente en sentido antero-posterior, sino va a tener una trayectoria más, se podría decir, oblicua, de medial a lateral, como podemos ver. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Podemos ver que tiene este trayecto, ¿no? Pero también va a ser algo así y así. ¿Por qué les menciono esto? Es que es muy importante para tener un mejor entendimiento de este conducto o canal inguinal, mejor dicho. ¿Por qué? Primero, como podemos ver, como va a tener un trayecto oblicuo, como podemos ver acá, entonces va a tener se podría decir, una pared anterior, un límite anterior, que va a ser el músculo oblicuo externo, como podemos ver acá. Sería la fascia del músculo oblicuo externo. Entonces va a pasar. Y como podemos ver acá, y diferenciándolo con esto, va a tener como un techito, ¿no? Este es el techito, y como podemos ver acá, este vendría a ser el techito del conducto inguinal. Esto de acá y esto de acá, ¿no? Y esta sería la pared, porque el conducto está yendo en sentido oblicuo. Entonces esta sería la pared, ¿no? Por eso es que mencionamos eso, para que no sea confuso. Entonces, seguimos. Entonces va a tener techito. ¿Y de quiénes van a estar formado ese techito? Bueno, principalmente de dos músculos muy importantes, que es el oblicuo interno y el músculo transverso, como podemos ver acá, ¿no? La aponeurosis, como podemos ver acá. Otro punto que hay que recalcar acá, en el tercio inferior del músculo recto, este es el músculo recto, en el tercio inferior, hay que ponernos en contexto, tercio inferior, va a pasar lo siguiente. El, el saco de los rectos o el estuche de los rectos anterior va a estar conformado por el músculo oblicuo interno y músculo oblicuo externo, fusionándose y formando el tendón conjunto. Podemos ver acá.
¿no? Se forman, ¿no? Se fusionan, forman el tendón conjunto y van a hacer la pared posterior o la parte anterior del estuche de los rectos. Estos son los músculos rectos, ¿no? Porque sabemos que en los 2 tercios superiores, ah, músculo transverso iba a ir por detrás de los músculos rectos y el músculo oblicuo interno se iba a dividir en dos, uno por detrás y otro por adelante. Bueno, seguimos. ¿Qué más es importante acá? Lo siguiente. Ya vimos el techo, ya vimos el techo del conducto, del canal, vimos la pared anterior y la pared posterior. Vamos a encontrar a este músculo muy importante. Mejor dicho, vamos a encontrar a la fascia transversalis, ¿no? Acá es donde va a penetrar y va a formar el anillo profundo inguinal, el anillo inguinal profundo. Acá lo podemos ver, ¿no? Entonces va a ir por acá, va a penetrar, va a ir en un sentido oblicuo y va a penetrar por la fascia transversalis. Pero no va a penetrar directamente, si acá está, no va a penetrar directamente así, sino va a penetrar en diagonal. También viéndose como la fascia transversalis, se podría decir que vendría a ser la pared posterior de este conducto, ¿no? Como podemos ver acá, va a penetrar así. Entonces, en un espacio determinado, esta fascia transversalis viene a ser la pared. Bueno, acá hay que mencionar algo muy importante. En muchas literaturas lo diferencian, que es algo muy clave, que es acerca de la pared posterior. Sí o sí la pared posterior va a estar compuesta de la fascia transversalis, pero en algunas literaturas nos menciona que también va a estar compuesta por el músculo oblicuo interno, como podemos verlo acá. Acá no lo podemos ver, pero en el tercio, se podría decir, el tercio más posterior de este canal vendría a ser una cara anterior, el músculo oblicuo interno. Acá lo vamos a ver. Este es el conducto, ¿no? En el tercio externo, acá inicia el conducto. En el tercio externo, más o menos se podría decir por acá, ¿no? Como está yendo en sentido oblicuo, en un momento vemos acá el músculo oblicuo interno, que va a ser anterior al canal inguinal. No sé si me dejo entender. A ver, de nuevo. Miren, este es el canal inguinal, el anillo superficial inguinal va a pasar, como les dije oblicuamente. Primero, la cara anterior de este canal va a estar puesto por el oblicuo externo, el músculo oblicuo externo. Va a penetrar el oblicuo interno, va a penetrar el transverso, pero al penetrar el transverso no va a penetrar directamente así, sino va a ir en diagonal. Entonces, una parte del canal va a estar, en una parte del canal va a tener una pared anterior que va a ser el oblicuo interno. Entonces se podría decir, como ya lo mencioné, el tercio más profundo de este canal tendría que ser tapizado también en parte anterior el músculo oblicuo interno. Bueno, acá vemos, como les mencioné, acá se ve mucho mejor. Músculo transverso. Este es el músculo transverso. Este es el músculo oblicuo interno y esta es la fascia del oblicuo externo. Acá va a formar el ligamento inguinal muy conocido. Acá va a formar, debajo del conducto inguinal van a pasar estructuras muy importantes que ya hablaremos después. Como vemos acá, primero va la pared anterior, va a ser el oblicuo externo, va a pasar, va a penetrar el oblicuo externo. Y como vemos acá, la pared anterior vendría a ser el oblicuo interno, ¿no?
Acá lo vemos, el oblicuo interno. El transverso va a estar por detrás, se va a fusionar formando el tendón conjunto. Finalmente va a penetrar la fascia transversalis. Muy importante, ¿no? Bueno, y para terminar y relacionarlo con lo que ya hemos hablado, vamos a hablar del triángulo de Heisenberg. ¿Qué es el triángulo de Heisenberg? Mm, es una estructura arbitraria que vamos a encontrar en la pared anterior del, del abdomen. Vemos. Este es el triángulo de Heisenberg. Podemos ver que este es el músculo recto. Acá vemos el triángulo de Heisenberg y sus límites, muy importante. Ligamento inguinal. Por debajo, medial, va a estar por las líneas semilunares. Nosotros sabemos que las líneas semilunares va a ser el límite entre la aponeurosis de los músculos anterolaterales del abdomen con el músculo recto del abdomen. Va a ser ese límite y vamos a verlo acá, ¿no? Y el límite lateral van a ser estas arterias y venas que van a ser la arteria y vena epigástrica inferior, ¿no? ¿Y por qué es importante este arbitrio anatómico? Dos cosas. Primero, nos va a ayudar a identificar estructuras muy importantes ya en el ámbito quirúrgico. Y segundo, en medicina es muy importante porque vamos a encontrar dos tipos de hernias inguinales directas y hernias inguinales indirectas. Las hernias inguinales directas van a, mm, van a protuir, la protusión va a ser gracias a este triángulo de Heisenbach. Debido a que este triángulo de Heisenbach no va a tener, se podría decir, una fuerza, una tensión muy grande, lo cual va a permitir la protusión de muchas estructuras o vísceras que van a estar dentro de la cavidad abdominal. Y esa sería una hernia inguinal directa. Una hernia inguinal indirecta vendría a ser, o estas vísceras van a protuir por medio del canal inguinal. Bueno, eso sería todo. Un video corto y ya hablaremos más de más estructuras anatómicas.